doctores, el día de hoy estamos hablando de ¿qué? De enzimas. Una pregunta, ¿las enzimas tienen otro nombre? La respuesta es sí, ¿no? Le conocemos también como fermentos. Ahora, pregunta, ¿las enzimas son de naturaleza proteica? ¿Qué significa? Que son proteínas, ¿me entiendes? ¿Sí o no? Profe, si son proteínas, ok, ¿están formadas de qué? De aminoácidos. Siguiente pregunta, ¿todas las enzimas son proteínas? No. Hay amiguitas que no son proteínas y justamente una pregunta, ¿cómo se llaman? Ribosimas. ¿Son segmentos de qué? De ARN. ¿Estamos, sí o no? Es un tipo de ARN. Son de naturaleza proteica, ya está. Segundo lugar, ¿qué son? Biocatalizadores. ¿Qué significa un catalizador? Te voy a explicar aquí. Vamos a suponer, chicos, que hipotéticamente esa reacción para que se forme agua ocurre en la naturaleza en 3 horas. Profe, pero si yo le adiciono una enzima X, la reacción se realiza en 1 hora. Pero si tú le adicionas una enzima Y, la reacción se realiza en 5 horas. Pregunta, ¿qué haces al adicionar enzimas? ¿Aceleras o retardas una reacción química? En el primer caso, ¿qué estás haciendo? Acelerando. Y en segundo caso, retardando. ¿Estamos? Pero eso hace una enzima. Cuando una enzima está en un ser vivo, pregunta, ¿cómo se llama? Ya no se llama catalizador, ¿cómo se llama? Biocatalizador. Y escúchame, nunca retarda una reacción química, siempre la acelera. ¿Entendí? Conclusión, las enzimas son biocatalizadores. Una pregunta, ¿qué hacen? A ver, quiero que tú me digas, ¿qué hacen? Aceleran. Una pregunta, ¿qué aceleran? Reacciones químicas. Ahora, las enzimas son específicas. En su boca, pregunta, ¿se forma el bolo alimenticio, sí o no? Sí. En la saliva hay una enzima, ¿cómo se llama? Amilasa salival o tialina. La pregunta es, ¿sobre quién actúa la amilasa? Y la respuesta es, la amilasa actúa sobre los glúcidos. Pregunta, ¿actuará sobre proteínas? No. ¿Sobre lípidos? No. La amilasa es exclusiva ¿de quién? De glúcidos. Ahora, si nos vamos a tu estómago, una pregunta, ¿en tu estómago actuará una enzima? Sí. ¿Cómo se llama la enzima? La enzima se llama pepsina. Una pregunta, ¿y sobre quién actúa la pepsina? Ah, pues actúa sobre las proteínas. Entonces yo le hago una pregunta, doctor. ¿La pepsina actúa sobre glúcidos? No. ¿Sobre lípidos? No. La pepsina es exclusiva ¿de qué? De proteínas. Si las proteínas son específicas, pregunta, ¿qué significa? Actúa. ¿Sobre quién, doctor? ¿Sobre quién actúa? Sobre, voy a ser recontra específico, actúan sobre un solo ¿qué? Sustrato. Profe, las enzimas, tranquilo, las enzimas actúan a una temperatura y pH ¿qué? Determinado. En tu boca se forma el bolo alimenticio, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Los alimentos se forman con la saliva y se forma el bolo alimenticio. ¿Cuál es el pH de la boca? ¿Ácido o básico? ¿Ah? Ácido. O sea, tú besas a tu pareja y se te cae el labio. ¿Alguna vez has besado a una persona del sexo opuesto? Yo no sé qué es eso, ¿ya? Pero una cosita, ¿no? Cuando besas a alguien hay un sabor medio saladito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el pH de la boca es ligeramente ¿qué? Básico. Ah, profe, ¿y cuál es el pH de la boca? 7,2. Aquí en la boca está el bolo alimenticio, pero luego el bolo alimenticio, chicos, se va al estómago, donde se mezcla con el jugo gástrico y se forma el quimo. La pregunta es, ¿cuál es el pH del estómago? Es recontra ácido, ¿no? Incluso puede ser 1,5. La pregunta es, ¿a este pH sigue actuando la amilasa? No, y actúa a un pH ¿qué? Básico. Sin embargo, la pepsina actúa a un pH ¿qué? Ácido. Profe, luego el quimo es derivado hacia el intestino, ¿sí o no? Claro, donde se transforma en quimo. Pero aquí chiquito nada más. ¿Cuál es el pH del intestino? Vuelve a hacerse básico, 7,2. Pregunta, ¿a este pH actuará la pepsina? No, porque ella actúa en qué pH? Ácido. En conclusión, las enzimas, doctores, actúan en un rango de pH
que le vamos a llamar así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le llamamos? Óptimo. ¿Qué pasa si subo o bajo el pH? Lo más probable es que ya no actúe. Ahora, las enzimas actúan también a una temperatura determinada. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura de su cuerpo, doctor? 37 grados o 37,5, ¿sí? A esta temperatura actúan las enzimas. Máster, será una temperatura que óptima. Pensando, ¿qué pasa si sube la temperatura? ¿Qué tienes? Fiebre. Si llega a 41 estamos ya en graves problemas, ¿sí o no? Porque si la temperatura llega a 42, tú convulsionas y te mueres. Y la pregunta es, ¿por qué convulsionas y te mueres? Porque muchas de tus enzimas a 42 grados centígrados ya no actúan. ¿Me dejo entender, sí o no? Sí. Lo contrario de la fiebre, ¿cuál es? Hipotermia. Cuando baja la temperatura, chicos, y llega a 32 grados centígrados, muchas de tus enzimas ya no actúan. Y una pregunta, ¿qué pasa en hipotermia? Te mueres. Conclusión, las enzimas actúan a pH y temperatura ¿qué? Determinada. Y a esa temperatura determinada, máster, ¿cómo le vamos a llamar? Temperatura o pH ¿qué? Óptimo. Profe, las enzimas actúan en baja concentración. Quiero que te concentres aquí, mira, ve. Aquí yo tengo un sustrato. Y el sustrato, chicos, se puede convertir en ¿qué? En producto. Pregunta, ¿quién va a hacer esa chamba? La enzima. La pregunta es, ¿ella solita podrá hacer esta chamba? Sí, solita, ella puede. Una pregunta, ¿por qué? No se necesita mucha cantidad de enzima. Pregunta, ¿actúan en baja concentración? Hace una enzima, actúa en bajas concentraciones. Por último, las enzimas ¿qué hacen? Disminuyen la energía de activación. Si tengo ese gráfico y por acá ponemos energía, chicos, y por acá ponemos tiempo, obviamente en segundos, la pregunta es, tengo esta reacción en verde. Esa reacción, chicos, esta reacción química, es una reacción química no catalizada, o sea, no hay enzimas. Entonces, una pregunta, esa reacción consume bastante ¿qué? Energía y ocurre en una determinada cantidad de ¿qué? De tiempo. Sin embargo, chicos, hacemos esto. A esta misma reacción química le agregamos ¿qué cosa? Enzimas. Es una reacción catalizada. Profe, una pregunta para ti. ¿Gasta la misma o menos cantidad de energía? Menos. Y una pregunta, ¿ocurre en el mismo tiempo o en menos tiempo? Menos tiempo. ¿Qué te permiten ahorrar? ¿Qué te permite ahorrar una enzima? La respuesta es, una enzima nos permite ahorrar energía y tiempo. La energía que hace que el sustrato se convierta en producto, una pregunta, ¿cómo se llama? Energía de activación. Para siempre, ¿qué es la energía de activación? La energía que hace que un sustrato se convierta en ¿qué? En producto. Partes de una enzima. Si una enzima, chicos, es una proteína, entonces es un conjunto de ¿qué? De aminoácidos. Una enzima, chicos, en primer lugar presenta esto, ¿no? Su cuerpazo, ¿me entiendes, sí o no? Profe, igual que el mío, sí, redondo. Ahora, una pregunta, chicos, una pregunta. La enzima, no me falles. ¿Qué nivel de organización tiene? ¿Primario, secundario, terciario o cuaternario? Para que una proteína funcione, mínimo, ¿qué nivel, qué estructura tiene que tener? Terciaria. ¿Me entiendes, sí o no? Terciaria. Y tú miras a la enzima y la estás viendo. Pregunta, ¿la enzima tiene protómeros? ¿Tiene unidades grandes? No, es un todo. Tiene forma globular. Entonces la enzima, pregunta, ¿qué estructura tiene? Terciaria. Tiene forma globular. Profe, tiene su boca. Ah, que no tiene boca. Esto se conoce con el nombre de ¿qué? Sitio activo. Y en el sitio activo encuentras aminoácidos de ¿qué? Fijación. Pregunta, si son de fijación, ¿qué hacen? Fijan, muy bien. Y por acá tienes aminoácidos ¿qué? Catalíticos. Pregunta, si son catalíticos, ¿qué hacen? Catalizan. Oye, lo máximo. Qué chévere, ¿no? Ya, mejor sí. ¿Qué factores afectan la velocidad de la reacción química? Todos aquí. En primer lugar, si yo aumento la temperatura, ¿cómo actúa la enzima? Más rápido. O sea, se aumenta la ¿qué, chicos? La velocidad de la reacción química.
¿Qué pasa si yo aumento la concentración de enzima? Escúchame para que entiendas. Un obrero hace una obra en 5 días. Si yo pongo más obreros, la obra se realiza en más tiempo o menos tiempo. Entonces una pregunta, si aumento la concentración de la enzima, ¿cómo va la velocidad de la reacción química? Más rápido. Ahora, si yo aumento el sustrato, si yo le digo enzima, te fregaste, te voy a poner más sustrato. La enzima no se hace falta. En un primer momento, ¿qué pasa con la velocidad de la reacción química? Aumenta. Pero luego la enzima está trabajando al máximo. Ya no puede trabajar más rápido. Entonces una pregunta, ¿qué pasa ahora con la velocidad? Se mantiene constante. Ahora te voy a hablar acá de algo, ¿no? No te pierdas, ¿ah? Observa. Una pregunta, tenemos acá a alguien, ¿cómo se llama? Doctor, ¿cómo se llama esta tía? Dime, ¿cómo se llama? Pregunta, ¿funciona o no funciona? No, no funciona, es una preenzima. Sobre esa preenzima, chicos, va a actuar alguien, ¿no? Una pregunta, ¿quién actúa? Inductor. Y el inductor le quita una parte. Y cuando a esta preenzima le quitamos una parte, una pregunta, ¿en qué se convierte? En una enzima. A esa preenzima también le llamamos así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le llamamos? Simógeno. Profe, un ejemplo, si no, no entiendo. Ok, señorita, mire, vamos a suponer que acá tenemos una preenzima, ¿no? Esa preenzima se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama, chicos? Pepsinógeno. Estamos en el estómago. Sobre el pepsinógeno actúa ¿quién? El ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico le quita una parte al pepsinógeno. Inmediatamente una pregunta, ¿en qué se convierte? En una enzima que tú conoces. ¿Cómo se llama? Pepsina. Que es la enzima que actúa. Doctores, ahora vamos a ver cómo funciona una enzima. Entonces, una pregunta, ¿de qué vamos a hablar? Acción enzimática. Pregunta, ¿de qué hablamos? Ahora, la acción enzimática. Ya está. En primer lugar, chicos, una pregunta, ¿qué hace una enzima? Reconoce al sustrato. ¿Qué hace la enzima? Se fija en el sustrato. ¿No? ¿Me entiendes, Cheno? Ahora, una pregunta, pero regresemos a la realidad. ¿Qué hace la enzima? Reconoce al sustrato. Y dice, ese es. ¿Me entiendes, Cheno? Ahora, pregunta, ¿qué ha hecho la enzima? Se ha fijado al sustrato. O sea, la enzima fija al sustrato. Utilizando qué cosa, chicos, sus aminoácidos de fijación. Se une con él. Cuando se une con él, se forma el complejo enzima-sustrato. Profe, y ese complejo enzima-sustrato se llama complejo de Michaelis. Profe, ese complejo de Michaelis sigue dos modelos, el modelo de Fischer y el modelo de ¿qué? De Kochner. Profe, el modelo de Fischer se llama llave cerradura. Quiero que tú me digas por qué se llama llave cerradura. Mira, ¿por qué? Porque cierra, ¿no? ¿Por qué se llama llave cerradura? Habla bien. ¿Por qué? Ya. Porque la forma del sustrato coincide con la forma del sitio activo y encajan a la perfección. Entonces sería, por eso se llama llave cerradura. Master, mire aquí, ¿qué pasa? Es el modelo de Kochner o encaje inducido. Dime, ¿qué pasa acá? Que la forma del sustrato es diferente a la forma del sitio activo. Pero, profe, una pregunta, ¿qué ocurre? Que la enzima igual se adapta, ¿me entiendes? ¿Sí? Igual se forma este complejo. Nos estamos entendiendo. Como la enzima se adapta, una pregunta, ¿cómo se llama? Encaje inducido. Que se ha formado el complejo enzima-sustrato, ¿qué viene? La acción catalítica. Utilizando sus aminoácidos catalíticos, la enzima parte al sustrato ¿en qué? En productos. Inmediatamente que se forman los productos, una pregunta, ¿qué cosa ocurre? Ocurre la liberación de los productos. Una pregunta, ¿qué pasa con la enzima? Vuelve a ser utilizada. ¿Qué significa esto? ¿No? Mira por acá. Las enzimas no se consumen en la reacción química. Una pregunta, ¿qué pasa con las enzimas? Dilo tú, ¿qué pasa con las enzimas? ¿Son qué? Eso, ¿no? Son reutilizables. Tengo una apoenzima. Pregunta, ¿quién es una apoenzima? Una enzima inactiva. Pregunta, ¿necesita de la ayuda de quién?
de un cofactor. Si la apoenzima se une con el cofactor, máster de máster, ¿quién se forma? Oroenzima. ¿Qué es la enzima que activa, activada? ¿Ella funciona? No. ¿De quién necesita? Y cuando se une con el cofactor, ¿quién se forma? La oroenzima o enzima que activa. El cofactor máster, el cofactor puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser inorgánico, y ahí puede ser, por ejemplo, el manganeso, puede ser el magnesio, puede ser el zinc. Pregunta, ¿qué más puede ser? El cobre, profe, hay más, ya, etc. Escúchame ahora. Cuando el cofactor es orgánico, no te vayas a olvidar, Ana, cuando el cofactor es orgánico, pregunta, ¿cómo le vamos a llamar? Dilo, ¿cómo le llamamos? Coenzima. ¿Cómo le llamamos? Y las coenzimas importantes, chicos, las coenzimas importantes, ¿cuáles son? ¿Quiénes son las coenzimas importantes? Mira, yo te ayudo. El NAT. Pregunta, ¿quién más? El NAFOFato. ¿Quién más? El FAT. Y sobre todo ellas. ¿Cómo se llaman? Vitaminas. ¿Cómo se llaman? Hay gente que cree que las vitaminas te dan energía. ¿Por qué son importantes las vitaminas? Dilo tú ahora. ¿Por qué? Porque las vitaminas son ¿qué? Cofactores orgánicos, coenzimas ¿de qué? De apoenzimas. Si tú no consumes vitaminas, ellas no se activan. Y no se forma la enzima y no hay reacciones químicas que fundamentalmente tienen que ver con la extracción de energía. ¿Nos estamos entendiendo? De nuevo, ¿por qué son importantes las vitaminas? Porque son cofactores orgánicos, coenzimas ¿de qué? De apoenzimas. Cuando tú las consumes, una pregunta, ¿ellas se activan? ¿Sí? Claro, ¿y en qué se transforman? Oroenzimas. Ahora para siempre, ¿qué vitaminas son coenzimas? Vitamina B, la vitamina C y la vitamina K. Estas son vitaminas que son coenzimas. Mnemotecnia mal creada. ¿Cómo te acuerdas? Dices BKK y listo. BCK, una pregunta. ¿Qué son chicos? Coenzimas. Con esta parte, chicos, terminamos la primera parte de enzimas.